En el Congreso de Estados Unidos había una estatua del general Lee que la propia administración del Capitolio decidió, motu propio, quitar eso de ahí para evitar que la gente que ya había desarrollado cierta sensibilidad frente a ese fenómeno que se venía denunciando, la presencia de en lugares importantes de una serie de monumentos y reconocimiento a gente de comportamiento que para nada se puede considerar para reconocimiento alguno. Ellos decidieron, antes de que vengan la protesta, vamos a quitar esto de ahí. ¿Cómo fue que llegó eso ahí? Producto de ese acuerdo. Producto de ese acuerdo. Y en el fondo todos esos sentimientos han estado ahí disimulados. Eso es lo que explica que en un montón de estados, sobre todo de estados del sur, aparecieran esas banderas de la Confederación. Y todo eso se consideraba parte del derecho que tienen los ciudadanos. Esas mismas comisiones de derechos humanos que vienen aquí le exigen a la República Dominicana, reconozcan que ustedes aquí tienen un racismo profundamente enraizado en su sociedad. Reconozcan eso. Y vamos a trabajar para eliminar eso. Y entonces hacer una buena campaña para crear conciencia a esos que son descendientes que tienen sangre africana, para que reconozcan su procedencia y entonces acepten a otros que también que son, porque aquí esto es un mestizaje grandísimo, y entonces se aceptan los haitianos y esa es la idea, porque se cree que con eso se puede lograr un objetivo de ese tipo, cuando en realidad el dominicano aquí ni se detiene a pensar en eso, Uno se da cuenta de que hay un problema de que tú tienes el pelo un poco duro y aunque tenga la tez un poquito clara, tú eres un afro cuando tú llegas precisamente a esos países que te lo recuerdan. Allí se encargan de recordarte eso. Bueno, pues el asunto es que en esa sociedad hay esos problemas y esas mismas agencias le han planteado muchas veces a Estados Unidos, miren, pero hay un problema aquí porque hay organizaciones que operan de forma legal un tal Ku Klux Klan y entonces contra eso hay que luchar. Y la respuesta de los norteamericanos siempre fue, bueno, nosotros tenemos aquí una constitución que garantiza el derecho a asociarse. Y el derecho a asociarse abarca incluso hasta eso. Hoy en día hay unos criterios que se han ido, pues, en la medida en que se ha puesto en evidencia todo este problema que hay ahí, pues hay una actitud un poco más crítica frente a todo. Pero esa es una realidad que todavía está latente ahí. Esa es una realidad que todavía está latente ahí. El asunto es que en América Latina se trabajó para, de alguna manera, provocar reacciones en contra esos niveles de exclusión. Y yo siempre tuve el criterio de que en el marco de ese proceso de globalización, en que aparecía una gran multiplicidad de estados, era mucho más fácil tú vértela con estados debiluchos que tú, por ejemplo, ver un Brasil gigante, un estado del tipo continental, como dice Henry Kissinger. Es mejor un proceso de balcanización de todos estos países. En los Balcanes, esa fue la política que aplicaron. Y ahí hasta Kosovo
salió con independencia. Hasta Kosovo salió con independencia, que era una parte, un territorio serbio. Unos migrantes albaneses se establecieron ahí y coyunturalmente entonces se hicieron con independencia. Porque cuando las cosas convienen, son buenas para la geopolítica de las grandes potencias, usted puede un proyecto de ese tipo colarlo. Y entonces usted tiene que saber que fácilmente puede ser objeto de ese tipo de maniobras. Por eso es que nosotros decimos, estamos al lado de un país con problemas. Y a veces el Consejo de Seguridad tiene que reunirse para discutir cómo van las cosas allí y analizar determinados problemas susceptibles de poner en peligro la paz y la seguridad internacionales. Y si por casualidad usted puede estar ahí en el medio del camino y lo que se necesita es la vía despejada, olvídese. Olvídese. Entonces uno tiene que tener siempre presente eso. Siempre presente eso. Y yo pongo un ejemplo claro. El caso de Taiwán y China. Cuando se produjo la revolución socialista de Mao Zedong, que Chiang Kai-shek se retiró y se estableció en la entonces isla de Formosa, a quien Estados Unidos reconoció fue a esa islita que es la mitad del territorio de la República Dominicana, con una parte insignificante del territorio chino. Y no reconoció a la gran China. Esa era la China que merecía estar en el Consejo, en la Organización de las Naciones Unidas. Y Taiwán se desarrolló en esa coyuntura. Después entonces las cosas cambiaron. Las cosas cambiaron. Y China, en el marco de la Guerra Fría, se resultó importante como aliado de los países occidentales en la Guerra Fría. Y en el 77 pactaron con China. Taiwán quedó fuera de Naciones Unidas, los chinos fueron reconocidos formalmente y ahí comenzaron unas buenas relaciones y la China continental entonces se aprovechó de los capitales occidentales que fueron allí a buscar beneficios. Los consiguieron, pero también China los aprovechó. ¿Y de qué manera? Volvieron a cambiar las cosas. Resulta que China, como consecuencia de todo eso, se desarrolló mucho. Y entonces se convirtió en un peligro. Ya no puede ser un aliado porque está compitiendo conmigo por la hegemonía mundial. Y entonces Taiwán vuelve a ser entonces los más queridos y vuelve a ser nuestro aliado. Naturalmente ya es muy tarde porque China es miembro del Consejo de Seguridad. Tú no puedes sacar a China de la ONU para meter a Taiwán, pero de todos modos ahora le han cogido un amor a Taiwán después que lo soltaron en banda. Tremendo. Y eso es la conveniencia geopolítica. Cuando usted está en una posición que produce ventaja para los hacedores de políticas internacionales, usted puede beneficiarse o se puede perjudicar, dependiendo de las dependeduras. Como dicen aquí, eso es asigún. Y ahí usted tiene un pequeño ejemplo. Un pequeño ejemplo de las cosas como pueden resultar. Vamos a hacer la otra pausa y entonces volvemos con otros temas de interés.